Buen día, le saluda Andy Cristina Uribe Aguilar, licenciada en Lengua Castellana y Comunicación, magíster en Educación y actualmente estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Docente de primaria en el departamento de Santander, les doy la bienvenida a este podcast del curso denominado Bases Epistemológicas en la Educación, orientado por el tutor Agustín Morales Peña. Un cordial saludo, mi nombre es Carolina García Ríos, soy licenciada en Biología, magíster en Educación y también estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Actualmente me desempeño como docente en Ciencias Naturales de Primaria en la ciudad de Bogotá. Y junto con mis compañeras vamos a dialogar sobre algunos temas fundamentales que hemos trabajado en este curso y que nos han permitido reflexionar desde la epistemología sobre nuestra labor docente y también como investigadoras en el campo educativo. Mi nombre es Jessica Alexandra Torres Castaño, licenciada en Educación Física, especialista en Lúdica Educativa, magíster en Educación y estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Soy docente en una institución educativa pública del municipio de Apartadó, en el departamento de Antioquia. Y hoy reflexionaremos sobre la relación entre filosofía y educación, la función de la epistemología en el campo educativo, el papel del docente en el desarrollo del pensamiento crítico y finalmente los retos y desafíos que enfrenta la epistemología en la actualidad. Nuestra intención no es solo repasar conceptos, sino también analizarlos desde nuestra experiencia como educadoras. Creemos que este diálogo no solo contribuye a nuestro proceso de formación, sino que también abre la posibilidad de repensar cómo estos enfoques epistemológicos se traducen en prácticas educativas más críticas, inclusivas y transformadoras. El propósito de este podcast va más allá de una simple charla académica. Se desarrolla en un entorno esencialmente crítico y colaborativo, permitiendo abordar una reflexión profunda sobre los fundamentos y las repercusiones prácticas de la filosofía y la educación, llevándonos a profundizar más allá de la teoría para analizar cómo estos conceptos se reflejan en la realidad del aula y en los desafíos sociales que enfrentamos a diario en nuestro quehacer pedagógico como docentes e investigadores. A través de esta actividad, enriquecemos nuestro proceso académico y fortalecemos nuestras habilidades comunicativas, competencias que considero fundamentales para una práctica profesional que sea verdaderamente transformadora, crítica y socialmente responsable. A continuación, iniciamos este podcast con el tema relación entre filosofía y educación. Consideramos que la filosofía y la educación están profundamente relacionadas, ya que la filosofía establece el contexto ético y epistémico que otorga significado y rumbo a la educación. Esta visión va más allá de una simple reflexión y se convierte en una herramienta para la acción consciente. La educación no es un proceso imparcial, ya que está necesariamente influenciada por una perspectiva filosófica respecto a la naturaleza del ser humano, el conocimiento y la sociedad. Lo anterior se hace evidente cuando se plantean preguntas claves sobre los fines de la educación. ¿Cuál es nuestro propósito al educar? ¿Qué principio nos guía? Teniendo en cuenta lo anterior como lo plantea Andrade y Rivera 2024, la epistemología en la educación se transforma en un marco teórico fundamental, ya que no busca entender la esencia del conocimiento, sino que se convierte en un recurso para analizar y afrontar los retos educativos actuales. Esto garantiza que nuestra práctica docente no se limite a una repetición técnica, sino que se convierta en una acción consciente, reflexiva, crítica y transformadora, al igual como lo plantea o lo señala Paitán y Colegas 2021. La filosofía de la educación se convierte en una herramienta crítica que nos permite reflexionar sobre el sentido de nuestra práctica pedagógica. Así es, Cristina. Por ejemplo, cuando un docente se pregunta si debe priorizar la formación en competencias, en valores éticos o en la creatividad, está haciendo filosofía de la educación. No es solo teoría abstracta, sino decisiones concretas que impactan la práctica en el aula. Y este proceso parte de una preparación en la que el docente debe adquirir esos conocimientos teóricos específicos y necesarios para enseñar fundamentos y principios organizados y argumentados, además de comprenderlos a tal profundidad que pueda identificar los problemas, las discusiones y las soluciones que les atañen,
y de esa manera promover discursos críticos y bien fundamentados. Ahora bien, para entender la función de la epistemología en la educación, es necesario comprender que la enseñanza constituye la base del desarrollo del conocimiento. Y precisamente, según Falconi 2022, esta construcción del conocimiento hace que se asuman posturas políticas, teóricas y metódicas. Desde este punto, también puede reconocer cuál es el papel de la escuela en el contexto y cómo contribuye al modelo de humanidad que se está promoviendo. Por lo tanto, la epistemología cumple un papel fundamental en la educación, porque nos brinda criterios para validar y fundamentar el conocimiento. Andrade y Rivera, en el 2021, explican que la epistemología educativa permite a los investigadores diseñar metodologías coherentes y dar solidez a sus propuestas pedagógicas. Un ejemplo práctico de esto es el de la investigación educativa. Si un maestro quiere estudiar cómo aprenden sus estudiantes, debe tener claro desde qué postura epistemológica lo hará, si desde el positivismo, aplicando encuestas y midiendo resultados, o desde una mirada constructivista, observando procesos y significados. Así, en cuanto al rol del docente y pensamiento crítico, el docente del siglo XXI no se ve como un simple transmisor de contenidos, sino que es un mediador que impulsa el pensamiento crítico, autónomo y reflexivo en sus estudiantes. Para lograrlo, necesita habilidades como la capacidad de guiar el diálogo, fomentar la argumentación y ayudar a que los estudiantes cuestionen su realidad. Esto implica, por ejemplo, fomentar espacios de diálogo en el aula, donde los estudiantes puedan constatar diferentes puntos de vista, argumentar con fundamentos y aprender a escuchar a los demás. Así, el reto es guiarlos para que aprendan a cuestionar, analizar y dar sentido a esa información. Estoy de acuerdo, compañera Jessica Alexandra. Un ejemplo claro de esta práctica pedagógica es el docente que trata de orientar a los estudiantes a que cuestionen la versión oficial y a que investiguen más allá de lo planteado. Desde esta perspectiva, el docente no proporciona una verdad absoluta del tema, sino que fomenta un entorno crítico y reflexivo, tal cual como lo señala Paitán et al. 2021, en donde menciona que la educación debe formar sujetos capaces de analizar, interpretar y tomar decisiones éticas. Por otra parte, también se puede evidenciar la relación entre el pensamiento crítico y el rol del docente en la forma en que propone la evaluación, manejando este proceso como una herramienta de diagnóstico y reflexión epistemológica. Una nota numérica, sino que le permita dar a conocer a través del diálogo reflexivo el porqué de sus respuestas, ya sean correctas o incorrectas. Lo anterior basados en lo mencionado por Andrade y Rivera 2024, señalando que el rol docente consiste en métodos que no solo midan lo que el estudiante sabe, sino que también revelen cómo construyó ese conocimiento y qué supuestos subyacen a sus errores. Desde esta imagen de docente, capaz de fomentar el pensamiento crítico en sus estudiantes, es necesario comprender que en la actualidad son varios los retos a los que estamos expuestos, dados los procesos secundarios propios de la globalización y los medios de comunicación. Y este es precisamente uno de los grandes desafíos actuales de la epistemología en la educación. Es necesario asumir posturas más ajustadas a los contextos y a los sujetos, como se plantean las epistemologías del sur, en las que según Gallego y Rosales se debe reconocer la subjetividad, la carencia de neutralidad y el conocimiento como una construcción social. Hoy no podemos hablar de un solo conocimiento válido, universal, racional y objetivo, sino que debemos abrirnos al diálogo, a la interculturalidad y a los saberes ancestrales, reconociendo el cuerpo como sujeto conocente y el territorio como afirman Méndez y Morán en el 2019. A esto se suma el reto de la tecnología. Nuestros estudiantes están expuestos a un flujo constante de información a través de múltiples plataformas digitales. Sin embargo, el verdadero desafío no radica en el acceso, ya que hoy en día el conocimiento está al alcance de un clic, sino en la capacidad de discernir entre información válida, confiable y aquella que es superficial, incompleta o incluso falsa. La sobreabundancia de datos puede generar confusión y una falsa sensación de dominio del conocimiento,
lo que exige un acompañamiento pedagógico que guíe a los estudiantes en el desarrollo de habilidades críticas. Ahí es donde la epistemología se convierte en una herramienta indispensable, porque nos recuerda que no todo lo que circula como información constituye conocimiento. Nos invita a reflexionar sobre los criterios de validez, veracidad y pertinencia que debe tener el saber y a formar estudiantes capaces de cuestionar, contrastar y argumentar con base en evidencias. En este sentido, el rol docente es clave, porque somos los responsables de orientar a los estudiantes para que no se limiten a consumir información, sino que aprendan a interpretarla, contextualizarla y transformarla en conocimiento significativo que aporte a la construcción de una ciudadanía crítica y responsable. En conclusión, la filosofía y la epistemología constituyen sin lugar a duda la base conceptual y ética que debe sustentar cualquier práctica educativa. No se toman como disciplinas complementarias, sino que por el contrario, en conjunto funcionan como un impulso crítico que orientan los fines de la educación. Como menciona Andrade y Rivera 2024, al referirse a la epistemología en el campo educativo, no solo se limiten a transmitir saberes, sino que se convierta en promotores de transformación capaces de cuestionar de manera crítica los modelos, las teorías y las narrativas dominantes. Finalmente, esta colaboración asegura que la educación funcione como un proceso de emancipación intelectual y un ciclo activo de construcción compartida de conocimientos, siempre arraigado en principios de justicia, equidad y rigor. Este curso nos ha permitido comprender, entre otras cosas, que la epistemología fortalece nuestra labor docente, porque nos permite reflexionar no solo desde nuestro actuar diario, sino también desde los supuestos teóricos que influyen en nuestras didácticas. De la misma forma, nos invita a reestructurar, de ser necesario, nuestro quehacer, de manera que se pueda promover el pensamiento crítico y reflexivo de nuestros estudiantes, algo indispensable en un mundo tan complejo y cambiante. Como reflexión final, consideramos que este curso nos ha permitido comprender que la epistemología no es un asunto abstracto ni alejado de la práctica educativa, sino un fundamento esencial que orienta cómo enseñamos, cómo investigamos y cómo acompañamos a nuestros estudiantes en la construcción del conocimiento. Finalmente, creemos que el mayor reto que enfrentamos es mantenernos abiertos a la diversidad de saberes y a los desafíos de un mundo cambiante, donde la globalización, la tecnología y las demandas sociales exigen docentes investigadores críticos y creativos. Agradezco a mis compañeras por este diálogo enriquecedor y a quienes nos escuchan. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Ha sido un ejercicio muy valioso que sin duda impactará en nuestra labor como educadores e investigadores. Me despido deseándoles muchos éxitos en sus procesos académicos y profesionales. Hasta pronto. Recuerden que el conocimiento que se transmite es tan importante como el conocimiento que se cuestiona. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión. Esperamos que haya sido de su agrado y que este sea uno de muchos espacios en los que podamos reflexionar sobre nosotros mismos. Gracias.